La meditación como propuesta para el autoconocimiento en forma directa. La posibilidad de crear un espacio que nos lleva de la reacción automática que nos hace sufrir a la respuesta consciente que nos permite descubrir. La fuente es la tradición contemplativa. El método es la práctica de la meditación que ella nos propone. Los contenidos, el contexto, contiene las principales ideas de la psicología y la ciencia de la salud. ¿Cómo están, querida audiencia? Hoy estamos dedicando este nuevo episodio de Ciencia Contemplativa al tema de comparar los aspectos materiales o algunos aspectos materiales de lo que estamos observando y en particular la respiración. A este tema le dedicaremos este episodio. Se trata, por supuesto, de un episodio metódico, un episodio que es más que nada una nota metódica, otro tipo de ayuda, si se quiere, o método para seguir aplicando en la respiración y más adelante en otras partes del cuerpo no vinculadas con la respiración. Este método va a acercarnos al substrato material porque queremos distinguir y queremos hacer un discernimiento entre aquellas cosas que observamos y vienen de nosotros, vienen de nuestras concepciones del mundo, vienen de nuestras categorías, aquellas que somos capaces de descubrir. Y para descubrir, ya vamos a ver esto, debemos acercarnos de otra manera. Y estamos viendo en estos intercaladamente con temas como la aceptación, intercaladamente con pensamientos automáticos y presente y la presencia y el presente y todo. Estamos viendo también temas metódicos y hoy, recordemos, es otro tema metódico. Temas metódicos que vimos en el pasado fueron contar las respiraciones. Otro método, otra ayuda que vimos es seguir o monitorear la respiración. Cuándo empieza, cómo continúa, cuándo termina en las dos etapas, tanto en la exhalación como en la inhalación. También vimos con respecto a las distracciones que tenemos la posibilidad de nombrar los pensamientos automáticos para percatarnos de que están presentes y están allá, aunque en este caso los nombramos y redirigimos nuestra atención inmediatamente al objeto de atención que nos planteamos desde el comienzo. Va a haber otras variantes de todos estos métodos, de todas estas técnicas en otros modos de meditación y van a ser usados para esto, siempre en la línea de la meditación por observación pura. En la meditación, recordemos, tratamos de mantener nuestra intención pura. Quiere decir que me dirijo a observar la realidad no porque me conviene, no porque es útil, no porque me gusta y no porque no me gusta, sino porque entendemos es un medio facilitador de capacidad, el hecho de dirigirse a la realidad tal como es. Eso es lo que va a cambiar la situación, eso es lo que va a transformar, eso es lo que nos da una mente entrenada. Eso es lo que nos da, porque entendemos que una mente entrenada cambia
las cuestiones. Entendemos que una mente entrenada, por ejemplo, puede distinguir entre el dolor físico junto con el dolor mental y el dolor físico neto. Podemos distinguir esto si estamos entrenados. Podemos distinguir, por ejemplo, y esto sería un ejemplo de lo anterior, entre todo lo que me causa una experiencia de enojo a nivel corporal y cómo van pasando mis pensamientos de todo lo que yo pienso que es y lo que implica para mí. Este implica está de más y tiene que ver con este dolor mental, si se quiere, con este sufrimiento, en otras palabras, tema que fuimos barajando y nos va a acompañar todo el tiempo. Y a esto nos tenemos que acercar. Para esto tenemos que entrenar la mente. Y la manera de entrenar la mente es dirigirnos con intención pura. Es decir, no me voy a dirigir porque voy a obtener una especie de placer por lo que hago. No me voy a dirigir porque tengo un interés, una curiosidad utilitaria, sino que tengo una curiosidad pura porque se trata, a la larga, de que lo que hacemos es observar la realidad, y esto es lo que trae una mente entrenada en este sentido. No es entrenada ni para jugar al ajedrez, ni para ser una calculadora humana, ni para ser una enciclopedia ambulante. Esta vez, este tipo de método que se trata de comparar distintas etapas y distintos aspectos de la meditación, de la respiración, y después se puede usar en otras partes del cuerpo, por supuesto, nos va a dar un acercamiento, nos va a dar una ventana, un portal hacia el sustrato material. Allí donde tenemos la gran dificultad para observar las sensaciones, y todos las tenemos, y lo vemos esto en los grupos de trabajo, lo vemos esto en la experiencia de cada meditador, lo hemos pasado y lo estamos pasando, es decir, siempre uno está aprendiendo y todos estamos aprendiendo. Es difícil captar lo que es el substrato material, y este sin duda va a ser una puerta para empezar a distinguir, va a ser una puerta para empezar a observar y a darse cuenta de qué es exactamente lo que queremos observar. En lo que respecta a los estímulos que tienen que ver con la respiración y su reflejo en el cuerpo, y en aquellos que no tienen que ver, que son la mayoría y que todavía no lo estamos tanto trabajando. Hicimos y haremos exploraciones distintas que incluyan estas otras experiencias. Por eso estamos teniendo, y ahí también se puede aplicar este tipo de comparaciones que nos hacen acercarnos y nos hacen conectar con el objeto de la meditación. Entonces, hoy, acercamiento al substrato material, conexión con el objeto de meditación a través de la técnica, el método de comparar los distintos aspectos de la respiración. En el clásico texto Dhammapada está escrito que es difícil entrenar la mente, la cual va donde ella quiere ir y hace lo que se le da la gana. Sin embargo, una mente entrenada trae bienestar y salud.
La meditación con atención presente consiste en gran parte, creo que ya lo estamos sintiendo, en familiarizarse con lo supuestamente familiar, familiarizarse con lo supuestamente obvio, lo cual quiere decir que no es tan obvio, lo cual quiere decir que, por ejemplo, sentir el brazo o la parte de abajo del brazo no es exactamente lo que sentimos generalmente. En otras palabras, no tenemos esa intención pura de que hablamos cuando estamos viendo, porque estamos solo interesados si queremos apaciguar un dolor o si esto nos reporta una especie de ventaja a nivel de placer sensorial, o si el brazo puede dormirse y puede no funcionar mal, si esto nos preocupa. Entonces la intención, por supuesto que nadie niega que es importante el funcionamiento de ese brazo, de esa parte del cuerpo, pero es otra cuestión totalmente distinta desarrollar la atención presente con intención pura. Y esto es lo que queremos hacer. Este tipo de familiarización es acercarse a aquellas cosas que conocemos. O sea, conocemos, pero no conocemos bien la forma en que lo conocemos. O sea, está allá, pero no sabemos verlo en su naturaleza material, no sabemos verlo en su realidad. Siempre lo vemos con intención que no es una intención pura. Entonces consiste en familiarizarse, en acercarse, pero acercarse de una manera diferente de la que lo hacemos habitualmente. Es decir, que tenemos que buscar una manera de acercarnos a esas partes, a ese cuerpo, a esa respiración de otra manera. Porque si nos seguimos acercando de la misma manera, o si no nos seguimos acercando, bueno, no sé qué sería inclusive mejor, pero ninguna de las dos es buena. Si nos seguimos acercando de la misma manera, lo que veremos es exactamente lo mismo. Es un mundo de evaluación, categorización, utilidad, y esto no va a causar ese cambio que, como dice el Dhammapada, nos va a convertir en más sanos y vamos a experimentar algún tipo de bienestar. Para eso se tiene que dar este acercamiento a la realidad, y como estamos viendo ya, este acercamiento, este modo de acercarse tiene mucho que ver con entrenar la mente en observar las sensaciones puras. Para observar las sensaciones puras, es decir, las sensaciones no en nuestra elaboración de lo que se da, ni en lo que nosotros deseamos que sea, ni creemos que son, sino indagar constantemente las sensaciones, las tenemos que ver y tenemos que entrar y todo el tiempo indagar, pesquisar el substrato material. Y en este sentido, este método de ayuda nos puede acercar hacia eso, sobre todo cuando recién estamos empezando a experimentar el substrato material o tratar de acercarnos a él, pero no solamente en esa situación. Tengamos en cuenta que lo que vamos a hacer es comparar distintas etapas y distintos aspectos de la respiración. Pero comparar no quiere decir, como lo podemos entender, o sea, es el mismo acto de comparar, pero no es lo que entendemos si usamos en general la palabra comparar, como cuando estamos comparando con algún criterio, cuando estamos comparando con algún parámetro, o entre una persona y otra, entre su habilidad y otra, en la cual estamos comparando y evaluando. No es una comparación con intención pura, nuevamente, no es una comparación con intención pura. Es una comparación llena de nuestros juicios de valor, llena de aquello que queremos, de que no queremos. De nuevo estamos ahí
involucrados en nuestro deseo, y no estamos involucrados en nuestra intención pura de conocer la realidad. Entonces debemos prestar atención a esto, que es una comparación con intención pura, es una comparación, por ejemplo, entre entender cuán larga es mi inspiración en comparación mi inhalación en comparación a mi exhalación. Y no digo ni que es bueno, ni que es malo, ni que es bueno o malo, si es larga, si es más corta, si es lo mismo. Simplemente estoy observando. Cuando estoy haciendo esto, cuando estoy esforzándome en comparar esto, inclusive si mi juicio no es exacto, si tengo la impresión que son más o menos lo mismo, pero que si lo mido es un segundo y medio más que la otra, por ejemplo, esa ocupación mía de estar indagando es observar el substrato material, y a eso queremos llegar. Cada vez que yo me atengo al substrato material y me dirijo a él, alejándome, evitando el juicio, la valoración, la evaluación, la categorización, en esos momentos, aunque sea un momentito, un mínimo momento, ahí me alejé del sufrimiento. Ahí me alejé de todo lo que tiene que ver con mi formación de lo que es y mi conceptualización de lo que es la realidad. Entonces, al usar esta técnica, respiramos normalmente como nos salga. Puede ser que en un momento u otro no se sientan culpables si por algún motivo se dieron cuenta que están alargando la inhalación o la exhalación y no lo hacen realmente de manera manipulativa, sino que un poco se les dio o están probando el instrumento o algo así. No se preocupen por eso, no hay que perseguirse por ese hecho. No sale de una intención realmente de manipular o de maquiavélicamente los instrumentos, digamos así. Entonces uno respira normalmente y vamos a ir comparando una etapa con la otra o distintos aspectos, por ejemplo, inhalación, exhalación o una pausa con la otra, de lo que pasa con la respiración. Y en esto, al hacer esto, como estamos recordando, nos estamos ateniendo a la realidad, nos estamos comunicando, conectando con la respiración en su substrato material. Y así estamos observando lo que está pasando. Y así estamos abocados, dedicados a la actividad de observar la realidad. En ese momento, a ver si entendemos un poco, puede haber tensión porque no me sale bien, porque no les voy a decir así nomás, pero ¿saben qué? Si relajan un poco eso, está bien también. Pero en ese momento que estamos haciendo eso, algo del sufrimiento se va. No sé si lo van a entender así al hacerlo, pero con el tiempo lo van a entender, porque no están en la tarea de evaluación, de valoración, de comparación impura en que estamos generalmente, que es la definición del sufrimiento. Así lo vivimos también todo esto de manera un poco parecida con la fuerte determinación, porque con la fuerte determinación estamos observando la realidad y no la queremos cambiar, inclusive cuando tenemos la intención de cambiarla, observamos nuestra intención de moverme para allá, de sacarme la picadura, de sacarme la pierna que se me durmió, de abrigarme porque tengo frío, etc. Y seguimos en eso. Es decir, nos atenemos a la realidad. Fíjense lo que está pasando acá. Entonces hablamos de fuerte determinación, hablamos de intención, de pura intención, que son aquellos aspectos que nos dice Dogen, el maestro Dogen, que así debemos dirigirnos a la meditación, con estas dos características.
Entonces, con esto, con la fuerte determinación y con la intención pura, nos estamos dirigiendo a la realidad con un real espíritu de indagación y no con una curiosidad interesada, con un real espíritu de indagación. Es decir, en lugar de estar dirigiéndonos a la realidad con un signo de exclamación, uy, esto es lindo, esto es feo, esto es bueno, esto es malo, me hace bien, me hace mal, cambiemos, no, me da miedo, qué bueno me va a traer. En todas esas oraciones escribiríamos un signo de exclamación, que en general es una emoción, ¿no? Al final de la oración. En lugar de dirigirnos con un signo de exclamación, nos dirigimos con un signo de interrogación, en el sentido que estamos indagando. ¿Qué hay acá? ¿Qué se da? ¿Cómo se da? ¿Lo puedo sentir? ¿Es más? ¿Es menos que esto? Es la pregunta. Es la pregunta. Y al hacerme la pregunta, trato de hallar la respuesta a través de la realidad material. No importa cuán, con el tiempo por supuesto voy a ser más sutil, más delicado, más dedicado, más detallado, pero es ese acercamiento lo que me va a enseñar a mí a aproximarme a la realidad. Vamos a ir con una práctica guiada. Asumiendo una posición de meditación adecuada, digna, vamos a practicar, vamos a hacer una suerte de exploración meditativa porque, bueno, va a ser guiada en este caso, siguiendo las consignas de meditar en el famoso triángulo de la nariz, siguiendo los estímulos que tienen que ver con la meditación y tratar de percibirlos en las distintas etapas de la meditación. Empiecen libremente, pueden empezar. A sentir la entrada, la salida del aire o específicamente lo que sientan en esa zona específica. Bueno, ahora empiecen a percibir cuán larga es la inspiración en comparación, la inhalación en comparación a la exhalación. Una puede ser más larga que la otra, pueden ser más o menos iguales. Esfuércense en ver eso. Ahora traten de ver la inhalación. ¿Cuál es la parte o la etapa que el aire pasa más rápido? Y después, bueno, llegará una desaceleración en un momento. ¿Cuál es la etapa esa? Que el aire entra más rápido. Y lo mismo en la exhalación.
Si es prácticamente igual, fíjense cuando empieza la desaceleración de esta exhalación, por ejemplo, o inhalación. Cuando empieza a hacer y empieza a ser más lento para el final. ¿Cuándo empieza esa etapa donde empieza a ser menos? Ahí más o menos estará el pico, si no lo pueden identificar. Ahora comparen la exhalación con la inhalación en su intensidad. Es decir, en esa etapa más y más intensa de cada una, ¿cuál es la más intensa? Bueno, ahora comparen la retención, es decir, cuando tengo los pulmones llenos después de la inhalación, y la pausa, es decir, cuando tengo los pulmones vacíos después de la exhalación. Comparen entre una y la otra. Si una dura más que la otra, ¿cuál es? O si son iguales o parecidas. Ahora traten de comparar la pausa de la retención de una a la siguiente. Es decir, retengo el aire, lo suelto, inhalo otra vez y retengo otra vez. Entonces la comparo con la anterior. Y después la próxima también la comparo con la anterior. Es decir, la tercera con la segunda, la cuarta con la tercera. Bueno, traten de comparar ahora la temperatura interna entre la exhalación y la inhalación. La temperatura interna en las fosas nasales. Traten de compararlas la una con la otra. Ahora traten de comparar la temperatura de una inhalación con la otra, con la siguiente inhalación. Traten de recordar cuando viene la otra inhalación cómo fue con respecto a la otra o si es parecida. Y hagan lo mismo con la exhalación por algunos segundos. Ahora traten de ver la presión que ejerce sobre las fosas nasales
la inhalación y la exhalación y traten de comparar entre una y la otra. Traten de comparar también esta presión, pero en la entrada de la nariz. La una con la otra. Ahora elijan alguna de estas, cualquiera, o una combinación de estas, o otro aspecto material que ustedes pueden pensar como posible y hagan ese tipo de comparación de sustrato material. Y ahora, poco a poco, volviendo, tomando conciencia desde los estímulos y el triángulo, y desde todo lo que tiene que ver con la respiración en otras partes del cuerpo, y de a poco prestando atención también a otras partes del cuerpo y al cuerpo en su totalidad, posiblemente, y de a poco escuchando los sonidos externos y de a poco ir y abrir los ojos y dirigirse al mundo exterior. Por supuesto es recomendable practicar y seguir con estas prácticas y tratar de hacer algunas de estas de manera autónoma y sin guía. Pueden usar la guía un par de veces también para acostumbrarse, para conocer. Y puede, por supuesto, que el tema de qué tipo de comparaciones se puede hacer desde el punto de vista de el proceso material de respiración puede extenderse más de este tipo de comparaciones que hicimos hoy. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo fue? Si les fue un poco difícil o les llevó algún tipo de esfuerzo, y también si no, creo que estamos en el buen camino. Creo que estamos en el camino de empezar a sintonizar en la naturaleza material de la realidad por medio de nuestro cuerpo en este caso, por medio de nuestros sentidos internos del cuerpo. Entonces esta práctica fue una exploración de la práctica. La práctica independiente es indispensable. Es indispensable para empezar a acercarse al substrato material de la realidad. Puede ser que esto sea sin duda lo que nos vehiculice a percibir las sensaciones y a distinguir entre lo que es una sensación pura y lo que no. Entonces esta práctica puede ser una de aquellas que uno las va a querer seguir haciendo y va a querer valerse de esta ayuda para acercarse al sustrato material y salir de la ilusión del día a día. Recuerden, la comparación con otra
naturaleza material, con otro estímulo físico, bioquímico, de nuestra respiración netamente material, a eso me refiero con bioquímico, no con un valor que tengo, no con algo a que quiero llegar o no quiero llegar o le tengo miedo. Ahí estamos involucrando otro tipo de mecanismo que tiene que ver con nuestro pensamiento con defecto y no con nuestro, es decir, tiene que ver con nuestro piloto automático y no con lo que queremos, que no, con nuestro sistema vivencial. Esta práctica nos acerca al sistema vivencial, que es lo que queremos desarrollar para llegar a ese entrenamiento de la mente. Todo esto entonces se puede tomar como una especie de, una de las tantas, una especie de introducción metódica, ¿sí? O sea, no metodológica, por medio del método, por medio del acercamiento técnico, digamos, al tema del substrato material, al tema de la percepción de las sensaciones no elaboradas por medio de la atención presente. Sensaciones no elaboradas, me refiero a las sensaciones tal como las sentimos, no tal como las concebimos, no tal como las pensamos. No es lo mismo pensar en el ardor que sentir el ardor que estoy sintiendo, y dónde está, y cómo es, y qué frecuencia tiene, y cómo cambia de intensidad, y cuándo empieza, o cuándo está por terminar, o cuándo declina, o cuándo crece. No es lo mismo que el ardor como idea. Nosotros nos conectamos con el ardor como idea, y así con todo. Eso no es lo que queremos entrenar, eso ya lo hacemos solamente, lo hacemos espontáneamente y sabemos muy bien a dónde nos lleva. Al sufrimiento, por si no, como muchas otras cosas, y también nos llevan al sufrimiento aquellas sensaciones agradables, recordémoslo siempre, siempre, siempre. Este método es una oportunidad para hacer que podamos percibir sensaciones no trabajadas, no elaboradas, tal como se sienten, y sentir la impermanencia, la naturaleza transitoria de las sensaciones. Recuerdan, impermanencia. Se empieza, termina, toda sensación tiene un génesis, un comienzo, un desarrollo, un final, puede tener un volver, una recaída, y eso nos refleja la naturaleza transitoria, la transitoriedad tanto de esa sensación en particular, y la otra, y la otra, y la otra, como de la realidad, como de toda la realidad. Esto nos introduce al concepto, a la idea de meditación como microcosmos, desde la cual cada uno de los aspectos de la realidad y la manera en que queremos percibirlo lo podemos ver desde el vamos en nuestra experiencia de meditación, y de ahí lo podemos ver también en nuestra experiencia cotidiana con el mundo, incluyendo el mundo social, de la misma manera que lo vemos con la meditación. Entonces, sensaciones, substrato material, impermanencia. Desde la posibilidad de la comparación con intención pura, hacia lo mismo en el mundo exterior y en nuestra vida, que es ahí donde vamos a querer ir.